Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por venir, bienvenidos a todos. Bueno, lindo grupo, son dos comisiones en realidad, Ciencias de la Comunicación. Creo que hay alguien también de la carrera de publicidad, está en producción de medios audiovisuales, tenemos colegas, profesores, mira, María Fernanda Kruger, está Néstor Esclausero, el profesor Pavlidis también, bueno, la directora de carrera, o sea que además tenemos gente que son colegas también, compañeros nuestros de los medios. Estamos con la licenciada Jessica Bernardú, quien les habla Roxana Calabró, y los invitamos en el día de hoy para compartir con ustedes una charla con una persona que es la tercera vez que viene a la universidad. Entonces, lo fantástico de este camino es que lo hemos visto crecer, evolucionar, como pasa con todo, ¿no? Cuando uno tiene una pasión, una seriedad, un profesionalismo a la hora de abordar el trabajo de la producción, de pensar en los medios de comunicación, ya de manera integral, no solo en el mundo de la radio, sino que ver ese crecimiento a nosotros nos da mucho orgullo, porque en este caso a mí en particular me tocó trabajar con él. Lo tuve como jefe de producción, también como jefe, digamos, ejecutivo de un programa, ¿no? Que era muy exitoso en el momento y sigue siéndolo. Entonces vi todas las facetas y él pudo compartirla con nosotros a lo largo de su carrera también en la universidad en esta tercera visita. Pero además son fechas lindas para recordar, son fechas que también tienen que ver con la historia de la radio argentina en este caso. Mañana, el 27 de agosto, es el Día de la Radiodifusión Argentina. 105 años de la primera transmisión radial. Argentina es pionera en el mundo en transmisión, en lo que es una secuencia programada en una radio, lo que fue históricamente la primera transmisión, al día de hoy, donde la radio en múltiples formas se ha vinculado, se ha amplificado, ha crecido enormemente a tal punto que hoy compite con todo lo nuevo que se va desarrollando también en sistemas híbridos, ¿no? En formatos híbridos y en todo lo que ustedes conocen a través de las redes sociales o los medios audiovisuales que se van transformando. La radio siempre nos espera, como dice Jessica Bernardú, mi compañera, siempre está ahí para darnos y para ofrecernos lo mejor. Por eso le damos la bienvenida a Sebastián Pedrón, que él nos va a contar su expertise, tiene múltiples cargos y cosas que ha hecho a lo largo de su carrera siendo tan joven, y además es una excelente persona, que es una combinación que no es poco, ser un gran profesional, tener códigos, ser una excelente persona y además tener una carrera que sigue en ascenso siempre. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, buen día para todos. Gracias, Rob, por la presentación. Qué introducción, pero bueno. Impecable. Bueno, a Roxana, que es una profesional impresionante, la conozco desde hace mucho tiempo, compartimos un tiempo en Radio del Plata, ya por el 2010, 2011. Así que toda una referente en la materia y espero que la puedan aprovechar también. Y habías mencionado a Néstor Clausero. ¿Dónde Néstor Clausero, allá está. Un abrazo para Néstor, también un fenómeno. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Escuchan radio? Las caritas. Estamos intentando, ¿viste? Primero, algunos que tienen el primer contacto con radio empezaron a hacer un relevamiento de productos y programas y horarios y estilos y formatos y formas, ¿no? de producir. Pero en este caso la invitación que te hicimos era porque, bueno, yo cuando te traje la primera vez acá, vos estabas haciendo la producción general de un programa. Sí, correcto. Después cuando viniste la segunda vez estabas haciendo la producción ya ejecutiva, que tiene mucho que ver con el pensar comercialmente, estratégicamente. Y después el camino que hiciste también para ser gerente de 5 radios en un, digamos, multimedio importante, donde ya vos te tenés que diversificar para pensar los modos de hacer, los tipos de públicos, las estrategias para llegar, para que esos productos que hoy están con un éxito total hayan crecido de la manera que crecieron, ¿no? Entonces, para empezar, para romper un poco el hielo y empezar a hablar un poco, ¿cómo fue tu comienzo? Digamos, porque creo que vos trabajaste con Cris Morena, creo que estuviste en Disney, ¿no? En productoras con importantes, Chris, sí. Cuando hiciste el salto a la radio. Digo, ¿cómo fuiste vos dando tus pasos iniciales? Y después los chicos te van a preguntar, y Jessica también, para empezar a pensar este rol de productor como algo estratégico tan importante, ¿no? A la hora de hacer todo contenido, no solo para el mundo de la radio. Bueno, la verdad es que es una experiencia preciosa. El hecho de pensar en producción, yo siempre tuve claro que me gustaba producir, pero para tener claro que me gustaba producir tuve que pasar por otras aristas dentro de lo que es una radio, en este caso, que era el medio del cual yo estaba enamorado, ¿sí? Obviamente hice radio de forma amateur, en radios zonales, y siempre identifiqué
con el tiempo que quizás mi diferencial no estaba frente al micrófono, sino que estaba detrás del micrófono, como armador, ¿sí? Como estructurador de todo lo que compone a un programa. Eso fue como para arrancar. Después la vida te va llevando por distintos caminos. También aprendemos que a lo largo del recorrido uno trabaja en los medios y en los programas donde tiene oportunidades. Es muy difícil elegir dónde laburar. Muchos de ustedes pueden decir, en una época todos querían trabajar con Andy Kuznetsov, era la referencia de ese momento, o con Pergolini, un poquitito más atrás. Pero la realidad es que el camino nos va llevando y nos tenemos que acomodar a ese contenido, a ese formato, a ese medio. Yo siempre digo que los productores somos armadores de shows, ¿sí? Los medios están manejados por empresarios la mayoría de las veces, porque son los dueños, salvo que uno trabaje en un medio público. Pero digo, siempre hay que acomodarse a una cabeza, ¿sí? ¿Cómo piensa este medio? Bueno, yo me puedo meter en la cabeza de este medio. ¿Qué puedo producir en función de cómo piensa este accionista, esta línea editorial? Así la compartamos o no la compartamos, ¿sí? Muchas veces nos va a tocar trabajar en medios donde tiene una línea editorial con la cual nos sentimos más contentos o más afines, y otras veces no tanto, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder producir para ese medio en el que estamos, y que eso también nos genera adrenalina, que nos guste, que nos desafíe, ¿no? Yo creo que un poco está la clave ahí, que no nos dé lo mismo. Siempre como productor pensaba eso, ¿no? Digo, yo quería hacer algo distinto todos los días. A veces se logra, a veces no se logra. Son más los días que no se logra que los que se logra, pero cuando se logra tiene un gusto especial, ¿no? Cuando vos lograste un contenido interesante que se resaltó y se destacó, o lograste una nota interesante. Siempre yo estuve más vinculado con la producción periodística. Después incorporé más quizás lo artístico y lo que es sí, más marketing, por decir de alguna manera. Pero digo, esas notas que quizás te llevaron, a veces pueden ser meses, a veces semanas y a veces días trabajarlas, y que de repente esa nota o esa entrevista salga al aire y que tengas la suerte también de haberla trabajado bien con el conductor o periodista de turno para que la aproveche bien y le saque el jugo que vos querés que le saque, porque muchas veces uno produce algo, lo pones al aire y el conductor te la puede hacer pelota, que me ha pasado también, por supuesto, ¿no? Pasa siempre, pasa de todo, pero digo, esa llamita no se tiene que apagar, tiene que estar siempre prendida, de hecho, de marcar una diferencia. Hoy, por ejemplo, con tanta diversidad que hay de medios y de plataformas, yo noto, al igual que todos ustedes, que de 2015, 2014 para acá, con la profundización de lo que fue Twitter, las redes sociales, etcétera, etcétera, hoy casi que cualquiera es periodista, porque tiene al alcance de la mano la posibilidad de plasmar un contenido y de generar sus propios contenidos. Entonces, eso generó una competencia y nos pone de alguna manera a nosotros, los profesionales de esto, la vara todavía más alta para que podamos lograr cosas de mayor interés, de mayor profesionalismo y de mayor profundidad, ¿no? Una comparación chiquita, digo, que ahora está de moda esta frase que lo viejo funciona, ¿no? Sí. Está por todos lados después de la aparición del Eternauta. Acá los que tienen más trayectoria me van a saber entender. Vos antes competías quizás dentro de tu mismo grupo de producción, ¿sí? Por ejemplo, yo arranqué en el 99, tengo 44 años. Arranqué en 99, finales del 99. Mi primer laburo, y esto también lo digo, mientras laburaba de cualquiera otras cosas, ¿no? Como por ejemplo en una farmacia, pero mi primer laburo fue en Radio Mitre. Ahí estuve varios años. Me tocó laburar con profesionales de primer nivel, por suerte, como Magdalena Ruiz Guiñazú. Les voy a nombrar gente que quizá ustedes no conozcan o no hayan consumido.
Néstor Ibarra y ese tipo de profesionales, donde los programas tenían 4 o 5 productores cada programa, y entre tus compañeros existía la competencia de buscar la nota del día, ¿sí? Hoy yo veo que hay grupos de WhatsApp donde muy livianamente quizás, che, ¿tenés el teléfono de tal? No existía el tenés el teléfono de tal, era buscalo, conseguilo, buscalo en la guía, no sé, pedíselo a un padrino del medio que tengas, un referente, porque ni tu propio compañero te prestaba el teléfono de alguien. O de repente una entrevista, una nota, sacabas al aire una nota importante que rebotaba por todos lados, ¿no? Y tenías un colega de otra radio que te llamaba a la media hora, te decía, che, qué linda nota que metiste, ¿no me pasas el teléfono? Este tipo no tiene orgullo profesional, digo, ¿cómo me va a pedir el teléfono? Aparte, la nota ya salió, ya rebotó, ¿para qué lo querés? Si ya el gol lo hizo otro. En todo caso, busca la contracara de esa nota y buscarle una respuesta. Bueno, desde la lógica del laburo y desde esa pasión que les hablo, creo que es lo que llevó a avanzar en el tiempo y a hoy haber llegado donde llegué, que es a dirigir radios. Yo siempre digo que y tuve la suerte de prepararme en el camino para eso. Yo siempre tuve claro que quería en algún momento de mi vida poder dirigir un medio. En este caso me tocó el privilegio de poder dirigir 5 radios al mismo tiempo. Eso es un poquito lo caótico, pero nos puede llegar como no nos puede llegar nunca también, ¿sí? Como productores. O sea, yo antes de esto yo era productor ejecutivo de 2 periodistas muy conocidos y además tenía mi productora con la que producía algunos contenidos para televisión, en fin, para particulares, para programas de radio, pero era como un servicio terciarizado que daba yo con mi productora. Y cuando me llega la posibilidad de las 5 radios del Grupo Indalo, bueno, fue un desafío súper interesante, ¿no? Porque ahí uno puede ver lo que piensa como productor, pero también estás del otro lado del mostrador, ¿no? Porque vos tenés que lidiar con presupuestos, cómo podés armar una programación para que sea competitiva, con el presupuesto que tenés, con los jugadores que tenés, como le digo yo, pensando en las audiencias, que aquí un poco hago un punto en función de lo que es la radio hoy, ¿no? Digo hoy porque a diferencia de otros medios, que es todo tan espontáneo y todo para ayer, porque nosotros tenemos en la tele, la audiencia se mide con el minuto a minuto, ¿sí? En un día, obviamente que le va a dar un tiempo porque un día quizás no es referencia, pero vos ese día que lanzaste el programa tenés el minuto a minuto y sabés cómo le fue, ¿sí? Minuto a minuto. Vos tenés el número de si midió, si funcionó, si no gustó, si gustó, bueno. En las redes sociales también, porque cualquier streaming tiene YouTube, sabemos todos el número que manejan, y lo podemos ver en el momento, hacer un seguimiento y tener una métrica en muy pocos días, ¿sí? Podemos tener un horizonte. Ahora en radio, no. La radio es construcción en el tiempo. La audiencia de radio se mide, o sea, tenemos un dato de audiencia una vez por mes. Y ese dato de una vez por mes es producto de un promedio trimestral. Entonces, para tener una foto de si un programa de radio más o menos anda bien o puede tener algún horizonte, mínimamente tenemos que esperar 2 trimestres, un semestre. Después de 6 meses podemos tener una mínima foto de si un programa va a funcionar o no va a funcionar. Con esto quiero decir que para mí, desde lo personal, si bien con todo el romanticismo que tiene la radio y todo lo lindo que es, para mí es el medio más espontáneo, el que más te acompaña, el único que no hay que pagar para escucharlo. Los streamings, ¿no? Si no tenemos YouTube Premium y estamos jodidos, hay que pagar un upgrade, o si no tenemos internet, ya de base tenemos que pagar. La tele lo mismo, la radio no. Si estás en el auto la ponés, si estás en el celu la tenés, y si no, con 2 pilitas la resolves. Lo que quiero decir es que es muy difícil programar radio desde mi mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como proyectar a futuro, es una apuesta a futuro.
lo que vos crees que va a funcionar, tenés que esperarlo. Y ahí está el otro tema lindo, que es que, bueno, tenés que ver si te esperan muchas veces. Porque hoy los medios de comunicación, la mayoría, digamos, están manejados, o los dueños son accionistas que no vienen quizás del palo de los medios, no son periodistas, no son... Entonces, a veces requieren algún tipo de explicación o de lógica que implica convencerlos de esto, de tener la espalda, de decirles, mira, esto va a funcionar por esto, esto y esto, porque estoy viendo esto, que bajó, la audiencia se recambió. Pasó mucho en Radio 10 cuando apenas agarré Radio 10, Radio 10 estaba en el 5º puesto. Entonces, la idea que fue hacer, bueno, ordenemos lo que tenemos primero, que el arquero sea arquero, no hagamos cosas raras, que el 9 juegue 9, ordenamos mínimamente la programación, y después cuando estuvo, yo la agarré en mayo, estuve hasta diciembre con esa programación, obviamente estando sobre los contenidos, sobre qué sale al aire, cómo sale al aire, entendiendo o tratando de entender los momentos sociales, que eso es muy importante también a la hora de programar, ¿sí? No todo el tiempo estamos permeables para escuchar cierta cosa, hay que entender al que está del otro lado también. Por ejemplo, un mínimo ejemplo les doy. Hoy, con el nivel de sociopolítico, por ejemplo, que estamos atravesando y vinculado con lo periodístico, hoy cuando hay un evento deportivo trascendental, la gente cambia. O sea, Radio La Red, que es la que hace los eventos deportivos de fútbol más importantes, sea el Mundial de Clubes, la Copa América, ahora hace poquito, bueno, fue el Mundial de Clubes. La gente se quiere distender. Dame algo que no me cuente las pálidas todo el tiempo, porque estamos hartos, porque encima te llegan por todos lados. Y es un año de muchísima información, de, bueno, todos los que estamos acá, leemos portales, estamos informados, entonces me sabrán entender los que les digo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va cambiando el ánimo año tras año, y si es un año electoral, si no es electoral. Si no es electoral, te podés dar la posibilidad de hacer algo distinto, quizás es momento de poner algo, de programar algo que, como no tenés un año electoral, tenés un anito para acomodarlo y después vemos qué pasa el año que viene. Bueno, y en ese contexto también uno trata de ser amplio, ¿no? Porque vos decís, hoy los medios, y sobre todo de 2008 para acá, desde la famosa grieta, como se conoció, desde aquella, bueno, cuestión política vinculada a la ley, a la 125, a la famosa 125, hubo una ruptura en los medios, ¿sí? Uno antes de eso escuchaba distintos medios, o yo noto que, o nosotros sí, porque somos del palo, pero digo, la gente acostumbraba a hacer zapping, che, hoy escuché un poquito a La Nata, después paso por Radio Mitre a ver qué me dicen, y bueno, y entre todo eso elaboraban una conclusión. Quizás se daban esa libertad de hacer eso para elaborar un pensamiento. De 2008 para acá eso cambió rotundamente. La gente escuchaba lo que quería su propio pensamiento, digamos. Elegía el medio para replicar su propio pensamiento. Entonces se dividió mucho. O sea, hay radios de un color, otras de otra, y así, ¿no? Entonces, costaba mucho generar más audiencia. ¿Por qué? Porque vos entendías que había llegado a un techo, ¿sí? O sea, ¿cómo traigo oyentes de otra radio si el de la otra radio piensa distinto? No me viene a escuchar nunca, porque sabe cómo pensamos, ¿se entiende? Entonces ahí hubo un laburo de estrategia y de ver cómo enamoramos o abrimos un poco el abanico, que creo que aparte es lo ideal en toda sociedad, ¿no? No quedarnos con un solo pensamiento, sino que siempre nos ayuden a pensar y tener distintas voces, y poder tener la capacidad de nosotros de discernir sobre un tema. Entonces, bueno, a final de ese año fue que pude traer a Jorge Rial, que quizás no era un
periodista, un fundamentalista con un pensamiento tajante, sino que tenía una amplitud más grande, lo pudimos convencer de que se sume al proyecto y dentro de una estrategia también, ¿no? Para que no caiga mal en la audiencia. Entonces, bueno, de cómo hablarle a ese oyente en estos primeros 3 meses de esa para trabajar para esa medición trimestral y que no repercuta mal. Entonces, ahí fue que hicimos un tratamiento de dejar a los periodistas referentes en las cabeceras de la programación, tanto en el arranque con El Gato Silvestre y Pablo Dugan en el final, y en el medio traer un Rial, una Nancy Pasos, ¿sí? Periodistas que no hubiesen sido del paladar de la radio en ningún momento, pero que estratégicamente los fuimos acercando. Y creo que eso fue la clave de que Radio 10 hoy esté donde está. Está en el segundo puesto. Mitre es un tanque. No, Mitre es otra liga. Es otra liga. No la contamos porque está lejísimo. Después venimos los mortales, Radio 10. Pero eso es un poco el laburo. Seba, dentro de todos los roles que tenés en la gerencia, hablaste de programación y un poco qué lugar queda o qué espacio queda para el desafío de innovar una vez que ya conoces a todas estas audiencias que eligen diferentes radios, sea informativas, sea entretenimiento, musicales. ¿Qué lugar hay ahí para la innovación y para la creatividad una vez que ya ves los 5 públicos distintos en grandes categorías? Mira, siempre hay espacio. A mí me gusta mucho pensar en cosas nuevas. Yo siempre digo que si se cae o tenés que hacer algún cambio, por ejemplo, se te va un periodista o vos lo sacás por mal rendimiento, bueno, lo que viene tiene que ser mejor. Yo siempre tengo como lógica que la piña tiene que ser más fuerte, o sea, tiene que sorprender, o sea, y lograr eso obviamente lleva trabajo. En cada radio yo trabajaba con un coordinador, ¿sí? Puse un coordinador en cada radio que era... o sea, no traía a nadie de afuera, ¿sí? Promocionaba a alguien de adentro para trabajar en una mesa chica con esos 5 coordinadores. Y pensar en función de estas 5 competencias, de estas 5 audiencias, porque eran todas las radios distintas, ¿no? Era una de AM, 4 de FM, pero de las 4 de FM, una era una FM de palabra, como pop. De palabra quiere decir que no pasa casi música, ¿sí? Porque hay 2 tipos de FM, las FM musicales, que se llaman, generalmente son radiofórmulas, se les dice, ¿por qué? Porque es una fórmula de pasar radio, entran entre 8 y 9 temas por hora, ¿sí? Con una intervención mínima de un locutor. Esa música tiene una característica y tiene el peso específico de la programación, el estilo de la música de esa radio. Entonces, bueno, se le daba la estética desde ahí y ahí es una pregunta muy interesante la que haces, porque, y hablando de esto de las radios, ¿no? Digo, yo quise tratar de hacer, hoy por hoy te dicen, los jóvenes no escuchan radio. ¿Pero por qué no escuchan radio? Porque no hay una radio para los jóvenes. Hoy vos recorres el dial y no hay una sola radio que esté destinada para la audiencia que va de 15 a 35 años. No existe. Son todas más 40. Podemos hacer un repaso de las primeras 5. Tenés FM 100, ¿sí? Con conductores todos más de 50 años. Música, clásicos de los 80. Aspen, la radio de los clásicos. Tenés un público también más 50 para arrancar. Más a alguno que le guste la música, muy puntual, sí, obviamente la música de los 80, de los 70, a mí me gusta, puedo ser consumidor, tengo 44. Radio Disney, es una radio dulce, por decir de alguna manera, pero no tenés una radio, bueno, después puedo seguir con Mega, la radio del rock nacional, también Juan Di Natale, el Bebe con Tempomi, más 50. Vamos, no hay una radio, por ejemplo, de música urbana. No hay una radio donde te pase las 24 horas Lali, la Joaquín, todo lo que está de moda hoy y que de repente amerita, y que mueven lo que mueven, ¿no? Porque, digamos, hasta a nivel negocio o discográfico puede ser
o que de repente sea habitué este tipo de personajes que estamos hablando, digo, que de repente conduzcan un programa o que sean invitados. No, ¿dónde están? En los streaming. Pero no hay una radio. A mí me gustaría hacer el experimento. Lo arranqué en One, en una de las FMs que teníamos, que es la 103.7 el año pasado, pero pasó esto. ¿Qué pasa? Hay momentos y momentos. O sea, cuando fue el momento de ampliar la programación y había que invertir, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Con este programa que hicimos está... Y no lo pudimos terminar. Eso es mi deuda pendiente, no la pude terminar de llevar adelante. ¿Te parece que la innovación también está en pensar en esas plataformas, no solo en la radio tradicional y en las redes sociales y esta vinculación de cómo hacen circular los contenidos? Sí, por supuesto. Yo creo que el streaming, lejos de lo que dicen muchos, que dicen que es una moda, que son las canchas de pádel de los 90, para mí llegó para quedarse. Para mí llegó para quedarse porque tiene un andamiaje además que es muy económico, por decirlo de alguna manera. Obviamente que esa economía va en detrimento de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy, a nivel costos, para que tengan una idea, y acá me pongo desde el lado gerencial, una radio necesita una antena para transmitir. Esa antena consume luz. Un streaming no necesita una antena. Un streaming, voy a tocar otro tema sensible, no está sindicalizado, porque no está bajo una plataforma que se pueda, no está claro como es por YouTube, todavía no está bien reglamentado esa situación, si bien hay ahora, el SatSide está tratando de meterse ahí y demás, digo, todavía no está eso, y parece que no, pero son todos costos que la radio paga. La radio paga cargas sociales, la radio paga luz. Para que se den una idea, las 5 radios del grupo, la factura de luz era 100 millones de pesos. ¿Saben los streaming que hago con 100 millones de pesos? Y todavía ni siquiera arranqué a contratar talentos, ¿no? O sea, que a eso consumimos los talentos, los productores, la parte técnica. Entonces, hay como una competencia desleal también, desde algún punto. Bueno, ahí yo te quería preguntar, ¿no? Porque vos planteás, y con Jessy también, temas importantes donde entran en juego estos formatos híbridos, ¿no? Los luz, todos estos formatos tan exitosos, ¿no? Y la radio, en realidad, que ya lo hizo antes, tal vez no con la masificación que tuvo después de la pandemia, este tipo de formatos, por hace mucho tiempo que viene trabajando también, ¿no? En su posicionamiento en cuanto a streaming de audio, de video. Ya están, lo veo por casos muy cercanos, ¿no? Estas radios contratando a chicos muy jóvenes, incluso como los estudiantes que componen esta audiencia, para, digamos, lo que es streamear las radios y para hacer las programaciones y para manejar los equipos que tienen que ver con eso, ¿no? Digo, la radio, en este caso, ¿vos notás también este reacomodamiento, esta afirmación para ir a buscar ese mercado que, como decís vos, está en ascenso, ¿no? El tema del streaming. O sea, no es radio o streaming, en realidad es la radio que viene también, que ya hace tiempo lo hace, pero que viene también a buscar ese mercado donde hoy se están barajando varias cosas comerciales, ¿no? Por supuesto. Es muy interesante, Ro, la pregunta, porque esta apuesta de las radios con cámara se dio en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Primero, dos cosas: la pandemia de por sí y cómo la gente consumía su programa favorito, y después la estrategia de la medición de audiencia. ¿Qué pasó en la pandemia? Obviamente todos nos quedamos en casa, y, por ejemplo, el prime time de radio es a la mañana, ¿sí? Siempre, como en la tele, es a la noche. Los programas más importantes de radio son a la mañana, la primera y segunda mañana. Es más, el horario más caro de la radiofonía argentina va de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, porque se entiende que en ese horario es en el que mayor cantidad de oyentes hay. Si vos de repente entrabas a tu oficina a las 9 de la mañana, vos te levantabas, suponte 6:30, salías a la calle 7:30 y vos tenías todo ese tiempo para que la radio te vaya acompañando.
Pero si vos te quedaste en tu casa y te tenías que conectar a las 9 de la mañana, vos te despertabas 9 menos 5, te conectabas a la computadora, ¿sí? Y arrancabas tu día trabajando. ¿Qué quería decir eso? Que vos, el programa de ese de primera mañana que escuchabas siempre, ya no lo escuchabas más, porque te levantabas a las 9 menos 5. Entonces, lo que hicimos fue, la primera mañana que iba hasta las 9, la corrí hasta las 10 de la mañana, como para que el que se sumaba a las 9 tenga una hora de su periodista favorito y le pueda contar por dónde pasaba el día. Es más, la estrategia del programa, que iba de 6 a 9, ahora iba de 6 a 10, yo al periodista le decía, a las 9 de la mañana volvé a arrancar el programa, como si las 3 horas que hiciste antes no hubiesen existido. Pensemos el programa de a media hora, ¿sí? Cada media hora recordame qué pasó, dame los 5 títulos más importantes del día. Hacé de cuenta que se va sumando gente todo el tiempo, porque además es eso también un poco el tema, que a veces creemos que los programas se escuchan de punta a punta. Nadie escucha un programa de punta a punta, ni en el streaming, ni en la radio, ¿sí? Tenemos que ser estratégicos de poder tener contenidos dinámicos, ¿sí? Cuando uno va en el auto, se está moviendo y lo va acompañando la radio, de repente, o estás en un transporte público, te bajaste, entraste a una reunión, saliste, te volviste a conectar. Entonces, por ejemplo, no hagamos una entrevista de 40 minutos un día a las 9 de la mañana. No hay nadie que la pueda seguir. No hay nadie que pueda seguir una entrevista de media hora, 40 minutos a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana. Son entrevistas para otro horario de la radio, esas, para el mediodía en adelante, donde estás más tranquilo, donde bajaste un poco y tenés la posibilidad de escuchar. Sí, quizás puedes poner unos fragmentos de esa entrevista a la mañana y después vender que la vas a pasar toda en tal horario o la vas a encontrar en YouTube, pero tenés que darle dinamismo. Y después la otra parte que pasó con respecto al streaming era porque analizando las audiencias y charlando con la gente de Ibope, que Ibope es la medidora oficial de audiencias, ¿sí?, acá en el país y en Latinoamérica, llegué a entender que en cuantas mayor cantidad de plataformas esté tu radio, más opciones de no solamente de comercializar, sino de que te escuchen. Claro, ¿por qué? Porque cuando vos, Ibope, en la supuesta encuesta, digo supuesta, siempre hago el chiste porque no conozco a nadie trabajando hace más de 20 años en esto que lo hayan llamado para preguntarle qué radio escuchás, ¿no? Pero hoy por hoy es casi online, es 100%, 90% online. Hay una huella digital igual también, viste que Ibope te mide el ranking digital. Exacto, hay todo un tema con eso. Pero si vos de repente en ese momento a Radio 10 la ponías en YouTube y entraba, era una manera que yo había detectado, porque además el que se quedaba en la casa en pandemia, ¿sí?, y se conectaba a las 9 de la mañana, yo me preguntaba, yo porque soy un loco de esto y me encanta, pero ¿cuánta gente tiene un aparato de radio en su casa? ¿Alguno de ustedes tiene una radio en su casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos, bien. Pero bueno, digo, si el tipo que se queda o la mina que se queda en la casa y no tiene un aparato, ¿por dónde me meto en esa casa? Por acá, con el YouTube o en la computadora. Entonces ahí tenía manera de llegarle a ese oyente y no perderlo. Y la otra es que cuanto más cantidad de plataformas estés, por ejemplo, a mí me pasa que hay medios, Filo News, por decir un ejemplo. Yo a Filo lo sigo en redes, pero creo que una vez por año me meto en Filo a ver el portal de Filo y a... Exacto. Y si me preguntan cómo te informás, y entre tantos medios me informo con Filo News. Ahora, ¿leo Filo News? No, jamás. Entonces, pero ese voto contó como que yo leo Filo News, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, capaz que Ibope preguntaba, che, ¿qué radio escuchás? Y mira, escucho Radio 10. Y capaz que ese posible encuestado siga las redes de Radio 10 porque tiene un lindo Instagram y se informa, pero quizás nunca puso el dial. Entonces, con esto vuelvo a la lógica de cuantos más lugares estés, mejor, porque funciona por recordación. Esto es una estrategia de audiencia, ¿sí?, de cómo incrementar audiencia. Y desde ahí fue que nos metimos fuerte en todo lo que fueron las plataformas digitales.
podemos empezar a abrir el juego de preguntas, porque hay ya estudiantes que además son los anfitriones de la materia de producción de radio y podcast, que iban a formular preguntas, ¿no? Así que bueno, ¿quién tenía la organización de las preguntas? Dale. ¿Te presentás y vos haces la primera pregunta? Sí. Bueno, dale. Bueno, hola, yo soy Abril Gatti, estoy en segundo año de la carrera de producción y dirección audiovisual. ¿Cómo estás? Algo que te quería preguntar es cómo vos, Sí, tranqui. ¿qué crees que le da a vos la radio tradicional a esto que decías recién, para seguir vigente? ¿Cómo crees que siendo un medio que muchos de acá conocemos como algo viejo, podemos seguirlo manteniendo en lo nuevo? Muy piola tu pregunta. Yo creo que ahí un poco me llevas a lo que contaba antes. Yo creo que hoy no hay una radio que esté pensada y armada para ustedes. Yo creo que si estuviese en el aire una radio con esas características, se enamorarían mucho más y volverían a esa forma. A la radio siempre se la dio por muerta muchas veces, con la aparición de la televisión, con un montón de cosas que llegaron después, y eso nunca sucedió. Es el medio más noble que conozco, pero también desde una cosa es desde lo artístico, que es esta, y después desde lo comercial también deberían aparecer estos formatos para que la radio empiece a traer toda esa facturación que hoy está en otro lado, ¿sí? Porque esas marcas hoy no las tienen las radios. Y de hecho me pasaba, de repente había anunciantes que te acompañaban siempre y te decían, che, ¿sabes qué? Este año te voy a acompañar con un 30% menos, porque el otro 30% quiero ponerlo de probar en el streaming. Apa. Estamos perdiendo un 30% de pauta por un formato que no tenemos. Entonces creo que va de... La radio, ¿qué le aporta? O sea, la radio, hoy por hoy todos los streamings para mí son producción de radio, ¿sí? O sea, creo que la radio le sigue aportando al streaming los profesionales del detrás de cámara, digo, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, Miguel Granados venga del palo de la radio, ¿sí? Porque condujo mucho tiempo radio. Perdón, es que justamente eso, todos estos streamings se nutren de profesionales que vienen del mundo de la radio. O sea, la manera de producirlos, la manera de ponerlos al aire y demás, es radio. No generaron ellos nuevos personajes, o No. algunos vienen del lado del influencer o de las... Sí, ¿no? Pero hay algunos que vienen de las redes, son nativos digitales. pero no son los mayoría los que sostienen por lo menos programaciones o no presentaciones. Bueno, ahora se da una cosa muy piola, que es que se diversificó tanto y como que los periodistas de medios tradicionales ahora se volcaron todos al streaming y ahora están dando batalla, ¿no? Uno lo ve con, por ejemplo, Carnaval, este nuevo streaming que está haciendo Jorge con Canosa, con Doman, con Fantino. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahora están empezando a salir a la cancha también los de los medios tradicionales. Yendo por ese mercado que decís vos. Sí, claro. ¿Alguien más quiere preguntar, por favor? Disculpe. Buenas, ¿cómo va? Yo también soy de segundo año. Bien. Y te quería preguntar algo medio básico, pero bueno, ¿cómo fue pasar de dirección a producción? Y si fue por algo de, no sé, que te gustó más. Y si fue por, no sé, el laburo. Y creo que fue al revés, ¿no? Producción a dirección. De producción a dirección. Sí, eso. Sí. Se dio básicamente por una cuestión de quizás estar en el lugar correcto en el momento correcto, ¿viste? Y la suerte, porque como decía antes, uno se puede preparar toda la vida o fantasear todo el tiempo para decir, che, el día que me toque me encantaría dirigir un medio, pero también te tiene que llegar la oportunidad. Y llegó porque yo era productor ejecutivo del programa de Primera Mañana, que conducía y que conduce aún hoy, Gustavo Silvestre. Y el accionista del grupo vio el laburo y cómo funcionaba y las métricas, y me convocó a que le presente un proyecto porque la radio estaba bastante débil en los otros horarios, y así fue que presenté un proyecto de qué era lo que quería hacer yo o lo que le proponía yo. Y bueno, al cabo, después de, creo que fueron 6 reuniones de argumentar, ahí me dieron la posibilidad. Y tenés que estar convencido. Si no estás convencido,
tenés que estar convencido de lo que querés proponer, por qué, y no dejar ningún flanco librado al azar, digamos. Estar todo justificado, porque un poco, sobre todo porque te estás sentando con gente de mucha experiencia, no solo, quizás no tanto en medios, pero sí en negocios y en empresas. Entonces es como que van muy al número. Que hay que saber entender eso también. Uno a veces se enoja o porque siente como que está hablando con alguien que no le pone el corazón como se lo pones vos, o desde la artística, el planeamiento y demás. Pero es otra cosa que tenemos que entender, ¿sí? Los medios de comunicación, los streams, están manejados por empresarios. Los empresarios hacen negocios. O sea, esto es un negocio. O sea, lo que a nosotros nos gusta, decimos que qué bonito, mirá, qué logro periodístico. O sea, tenemos que saber que muchas veces los valoramos nosotros, y posiblemente el dueño del medio te pregunte, ¿dejó guita esto? Sí, no, que salimos empatados, pero mirá, están todos los bueno, no me importa, la próxima que deje plata. O sea, tenemos que estar y ser conscientes de que eso pasa también, ¿sí? Igualmente, estando convencido, como te decía recién, lo digerís de otra manera, porque vos sabés que estás haciendo algo que es diferenciador, y si vos estás tranquilo con eso, después los dueños pasan. Es como en el fútbol, ¿vieron que los técnicos pasan, los jugadores que... No, los jugadores pasan, ¿cómo es? Bueno, Los artistas que... exacto, bueno, es un poco así también. Sí, ¿qué tal? Buen día. Primero, felicitaciones a las profes, porque es un lujo de invitado tenerlo a Sebastián en la universidad. Muchas gracias. ¿A quién le pertenecen los oyentes, Sebastián? ¿A las radios o a las figuras que están haciendo aire? Te lo pregunto porque cuando se fue Pergolini de Rock and Pop, Elisa Bernassi contaba que los oyentes lo fueron a despedir a la radio y esos oyentes se iban con la camioneta de Pergolini. Pergolini se fue a Vorterix, el proyecto no caminó como la Rock and Pop. Y ahora está pasando con Jairo Estracia, que se fue despedido de Radio Con Voz y está haciendo su propio streaming con visualizaciones de 10.000 personas a las 8 de la mañana. ¿De quiénes son los oyentes? ¿De la radio o de las figuras? Es muy interesante la pregunta, te la agradezco, porque es un debate que tengo siempre. Por ejemplo, el debate más reciente que se lo planteaba la gente de Ibope, ¿no? Porque, digamos, todo lo que es medición de audiencia, por lo menos en radio, debería estar más profesionalizado y no depender de una encuesta que no sabemos quién la hace y que no vemos la encuesta. Miles de veces he pedido, mandame el crudo de la encuesta, que la quiero hacer analizar por un sociólogo de la casa, y no te la van. Obviamente que uno tiene referencias. Yo, por ejemplo, hice desarrollar un minuto a minuto de la radio, que uno lo podía hacer con la aplicación de la radio, ¿sí? Vos te bajabas la aplicación, pero igual el universo era mucho más chico, pero yo te podía tener un panorama de lo que iba midiendo minuto a minuto cuántos oyentes tenía, ¿sí? Lo mismo que en el YouTube, uno puede tener un raconto. La mayor exposición de esa pregunta es: ¿qué pasa ahora con la nata que se murió, se fue de Mitre? Y está Marcelo Bonelli. Ustedes me van a decir, ¿ustedes escucharían a Bonelli? O a muchos de los oyentes de la nata le dirían. Y sin embargo, la audiencia esa segunda mañana no bajó, sigue estando primera Radio Mitre. O no bajó todavía, porque la audiencia de radio también, cuando una radio va a caer, es como un avión que se le apagan los motores, ¿sí? Planea, porque no es que los oyentes se van de un día para el otro, ¿sí? Pero en el caso de Radio Mitre es muy particular porque... ¿qué te argumenta Ibope? Ibope te argumenta, lo que pasa es que Mitre es una radio que tiene 100 años y ya tiene armada su comunidad. ¿Sí? Mañana se va la nata y te sentás vos y la gente va a estar igual, porque el oyente no cambia el dial. Eso es lo que te dicen. Yo no estoy tan convencido de esa situación, ¿sí? Yo creo que si hoy, por ejemplo, vos lo sacás a Gustavo Silvestre de la primera mañana de Radio 10, te va a caer la audiencia. Porque no veo que esté tan sólida o que la radio sea tan exponencial como la de Mitre, ¿sí? Que por ejemplo también pasó Longobardi y lo pusieron a Feynman. Y sin embargo Feynman sigue estando primero en audiencia, y vos decís, che, ahí me vas a decir que no hubo ninguna fuga, nada. Bueno, creo que también está dado en función de qué hay en la competencia, ¿no? Buen momento, ¿no? Las fotos
Totalmente, la foto del momento y A veces te van a seguir a vos nada más y a veces se quedan con el medio. exacto. Y ahí hay una cosa de tradicionalidad, si se le puede, si existe la palabra, si es correcta, pero digo, con lo de Jairo. Lo de Jairo creo que es más nativo digital, o es un periodista más cercano generacionalmente a los medios digitales, una radio con voz que es una radio nueva, y quizás en ese aspecto tiene un sistema de sinergia que hace que le vaya bien en el YouTube. Pero también se fueron todos los de Metro a Urbana y mirá cómo quedó Metro ahora. Y ahí quedó destrozada, sí. Pues se fueron las figuras también y se llevaron a la audiencia, supuestamente, porque... Totalmente, se llevaron a la audiencia, pero también ahí Metro, que justo es un caso porque ahora la van a hacer, termina musical. Metro, tampoco supo responder con nada. O sea, le quitaron toda la inversión, casi que apagaron la radio, y no es que armó una propuesta superadora, decir, no sé, se van con eso, pero lo traigo a hacer un programa de radio, no sé, a Darío Barassi, que para mí sería algo que como entretenedor en radio conduciendo no lo hizo, sería algo novedoso, ponele. Capaz que no es el perfil para Metro, ¿no? Pero algo que se me ocurra rápido. Digo, no es que tuvo una contrapropuesta, es como que la radio la dejaron y la apagaron de a poquito. Pero es muy interesante ese análisis. Yo creo que en radios grandes y sólidas, creo que tenés una comunidad armada, sí, tenés más tiempo de reacción para que el oyente no se te vaya. Podés tirar un par de meses con una propuesta B, pero si en algún momento no traes algo de primera, se te termina cayendo. Bueno, ¿quién? Yo soy de tercer año de producción y dirección de contenido y tenía una duda sobre lo que dijiste de la radio y el streaming. ¿No sentís que se está mezclando un poco los formatos, como que ya los que hacían radio también están en streaming y el streaming ya es como venía de la radio, como que no sentís que se puede confundir o volver más o menos parecido lo que es la radio y el streaming? Mucho gusto. Yo creo que hay audiencia para todo y el mercado lo está demostrando. No creo que se confunda. A ver, tuve muchas propuestas y de hecho yo tenía talentos que hoy por hoy están en el streaming, ¿no? Lizzy Tagliani viene un día y me dice, che, voy a hacer Olga. Bueno, ¿qué pasa? Hoy está tan diversificado el laburo. Primero que todos los que nos dedicamos, digo, salvo yo porque estuve con una situación de gerencial, ¿no? Y de 5 medios, pero digo, la mayoría de los colegas y talentos, digamos, todos tienen más de un laburo. Hoy la realidad es esa también. Ha cambiado un montón en los últimos 20 años la dinámica, ¿no? Uno antes era, por ejemplo, eras productor de Radio Mitre, y eras productor de Radio Mitre, ¿sí? Al principio de los 2000, cuando yo arranqué, y vos tenías que cumplir 7 horas físicas en la radio, y no había chance de trabajar en otra radio porque básicamente te echaban. Tenías la camiseta puesta 24/7 para esa radio y tampoco necesitabas porque el sueldo te alcanzaba para trabajar en un solo medio. Eso a lo largo de los años con los medios se hizo más mediocre y hoy por hoy todos tienen entre 3 o 4 trabajos, ¿sí? Los productores, los que están al aire. Entonces el streaming apareció como un nuevo negocio, como una nueva posibilidad laboral que el que hace tele, radio, además haga streaming porque le apareció la posibilidad de capitalizarlo económicamente. Entonces, no podés decir que no como medio porque yo tampoco te puedo dar la exclusividad, no te puedo pagar esa exclusividad, ¿sí? Que hace rato que en los medios no se paga exclusividad. Antes se pagaba exclusividad, chicos. Entonces, bueno, terminan haciéndolo. Pero no creo que... A mí no me gusta... O sea, si me preguntás, lo que vos llamás confusión, yo lo llamo... Que todos terminan haciendo lo mismo. A mí no veo nada diferenciador. O sea, todos trabajan para el recorte, ya sabemos que hay que pelearnos, que vos decís blanco, yo digo negro. De eso algo va a salir y después no hay nada novedoso en cuanto a los invitados. Un caso... al contenido diferencial, ¿no? Por ejemplo, Olga, ¿se acuerdan cuando salió Olga? ¿Qué era? Susana Jiménez adentro del estudio con una moto,
nota Messi en Miami. Eso en 2 semanas metieron. Yo me preguntaba, digo, a estos chicos, digo, ¿cuánto les va a durar este nivel de producción? No hay manera de sostenerlo. Hace rato que Olga no hace algo. Después del Cris Morena Day, ok, él hizo un par de acciones, pero después no hubo nada fuerte que rebote por todos lados, que digamos, che, se mantuvo al nivel de lo que hizo al principio. Entonces, eso es lo que me pasa. Veo que más o menos todos hacen lo mismo, veo que todos, más o menos, la misma gama de invitados en todos lados. Creo que desde ahí pierde calidad al haber tanto. Pero bueno, es una unidad de negocios nueva. Buenas, Sebas, soy Antonio Tobar, estudiante de periodismo de Mucho cuarto gusto. año de España, estoy aquí de intercambio, y mi pregunta iba un poco relacionada con este tema, porque claro, estamos hablando aquí mucho de radio y de medios de comunicación, pero en mi caso, por ejemplo, la radio para mí es aquello que yo escucho allí en España. Bien. Es decir, no conozco cómo va aquí en Argentina, no conozco las emisoras, y mi pregunta iba sobre si crees que es posible una internalización de las radios, quitando el tema de que obviamente es muy complicado por tema satelital y todo eso, barreras físicas que pueda haber. ¿Crees que es posible que una radio pueda triunfar fuera de su frontera? Muy interesante la pregunta también, ¿eh? Che, qué buenas preguntas todos. La verdad que muy piola. ¿Qué edad tenés? 20. 20, mirá. ¿Y qué escuchabas allá? ¿O qué Allá. escuchás acá, que es de allá? Claro, allí sobre todo escucho mucho periodismo deportivo, porque como la rama que... Sí, ¿qué escuchás? ¿La red? Radio Marca... Por eso sí. seguís escuchando las radios de España Sí, acá. sí, claro. O sea, aquí no escucho mucha radio, por así decirlo. Ok. Mira, siempre es difícil. Por ejemplo, en Radio 10, uno de los programas, tenía un programa de política internacional que se llamaba La Pizarra, los sábados al mediodía, ¿sí? Y lo conducía un consultor español, Alfredo Serrano Mancilla se llama. Ese programa, los sábados a las 12 del mediodía, salía en vivo desde Radio 10 y salía en vivo en España, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en México. Y en Bolivia, perdón. Ahí hay una experiencia de un programa para todo el mundo, si se quiere, ¿sí? Después pensar un medio para sí es difícil porque o generalmente la experiencia que tengo es la idiosincrasia social, ¿sí? Eso te limita bastante. De hecho, por ejemplo, Daniel Haddad, estuve hace poquito charlando con él y me decía que Infobae España dice, ¿sabes la cantidad de argentinos que me vienen a ver para trabajar ahí? Dice, pero yo necesito periodistas españoles. Dice, por cómo piensan la realidad los españoles, porque le estoy hablando a los españoles. Entonces, lo veo difícil eso, sí. Lo veo difícil, pero sería una gran idea. Ahí sí que sería algo súper novedoso. Hola, Sebas, muchas gracias Hola. por tu participación aquí, la verdad. Por favor. Yo soy Alejandro Montero, también vengo de Venezuela, pero no estoy en intercambio, estoy estudiando acá, yo Bien. es el 2.º año. Y bueno, la verdad, yo tengo 23 años y sí he estado muy familiarizado con el tema de la radio en Venezuela más que todo. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta más que todo al lado de la producción, Sí. porque viste que estábamos hablando mucho de cómo las personalidades en la radio juegan un papel muy importante para los oyentes y o sea, de cierta parte de la producción trabaja alrededor de ese talento o tiene como algo más esquematizado y el talento como que lo potencia. Pero, ¿qué crees, más allá de esta persona, que es indispensable el lado de producción para que un programa sea exitoso y sea bueno? Esa es una pregunta que me gusta mucho responder porque es la mayor cantidad de años de... Claro, digamos. Primero es involucrarse, 100%, ¿sí? Yo digo que un programa de radio dura promedio 3 horas, depende de la radio que estés, en algunos dura 2 horas, en otras dura 4, depende del segmento, pero supongamos que son 3 horas, bueno, son solo 3 horas, 3 horas que tenés que estar súper concentrado, ¿sí? Entonces, a mí me gusta que
no me gustan los conductores que no se involucran y que vienen a conducir y se sientan y dame qué hay. A mí me gusta que se involucren, pero tampoco me gustan esos conductores o periodistas que vienen o porque son figuras o lo que fuese que quieren hacer lo que dicen ellos nada más y no valoran al productor ejecutivo. Para mí el productor ejecutivo de un programa es el más importante del programa, ¿sí? Y eso hay que hacérselo saber al conductor. ¿Y cómo se lo hace? Para mí sí. Yo siempre voy a defender productores, chicos. O sea, mi pelea siempre es con los conductores, ¿sí? Sí, yo creo que... Pero ¿cómo haces valer tu opinión? ¿Sí? Porque vos de repente estás sentado al lado de una figura y vos decís, ¿qué le voy a decir yo a este tipo? ¿No? Sí. Bueno, con convicción, con fundamentos y convencido de lo que estás haciendo. Muchas veces vas a tener... Nosotros trabajamos en una posición donde estamos expuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa ahí lo está escuchando un montón de personas. Entonces, si hacemos una macana, también la escucha un montón de personas. Eso eleva las pulsaciones, eleva la adrenalina. Cuando un conductor está al aire, tiene todo esto elevado. Nosotros como productores también, si no podemos enganchar una nota, el tipo la presentó y queda colgado, bueno, quedó pagando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, digamos, se producen tensiones, ¿sí? Tenemos que tener la habilidad de saber que cuando termina el programa nos vamos a tomar un café a la esquina y charlamos de lo que pasó y está todo bien. Pero si de repente amerita una discusión, elevar el tono o lo que fuese, también hay que hacerlo. Es sano eso, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque a veces vos tenés más información de lo que está pasando del otro lado del vidrio que el que está sentado en el micrófono, ¿sí? Y la verdad que esa persona se tiene que dejar llevar al 100% por vos. Pero para generar eso, vos lo tenés que demostrar con argumentos, o haber demostrado con argumentos, de que saber que le dijiste 5 cosas y las 5 se cumplieron. Entonces a la sexta no te cuestiona más nada esa persona. Entonces vos le podés decir, pregunta esto, te anoté lo otro, fíjate esto, o te dice de repente, che, busquemos esta nota. ¿Te parece? No, esta nota me parece que no va a dar tanto como esta otra. Ah, sí, ¿por qué esta otra? Y por tal y tal cosa. Entonces, cuando nosotros, pero para eso hay que laburar, ¿sí? Porque no te comen crudo. Pero va desde ahí. Gracias. No, nada. Sebas, ¿cómo andás? Estoy medio tapado acá. ¿Cómo te va? Soy Augusto, de segundo año también de producción y dirección audiovisual. Antes hablabas también un poco de esto de que tuviste un proyecto personal, esto un poco de llegar como a las audiencias más juveniles, por así decirlo. ¿Por qué decís que eso no prosperó? O por ahí se me ocurre tal vez por ahí llegar a la música de hoy, no sé si por ahí más cara o por ahí las empresas piensan que no vale invertir en eso. ¿Por qué decís que para la radio es más difícil llegar a la juventud, como por ejemplo el streaming? Habías nombrado que la gente tiene celulares, televisiones, pero más allá de eso, o sea, ¿por qué decís que hoy en día la juventud elige más el streaming que la radio? Yo creo que primero porque es la plataforma más amiga que tienen, nacieron con los medios digitales, con las plataformas, las redes sociales y demás, pero además, lo que decía antes es que tampoco hay una propuesta para llevarlos al mundo de la radio. ¿Se entiende? Me parece que pasa por ahí. Creo que eso es culpa de los empresarios y dueños de grupos que no apuestan a un formato nuevo. Está bien que el contexto no ayuda, ¿no? Porque están todos los medios atravesando momentos de crisis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos planteás, entre comillas, una radio nueva, o plantearías una radio nueva, esa radio nueva hay que esperarla, hay que alimentarla, y capaz que tenés un proceso de 1 o 2 años para instalarla. Y me parece que es eso, nadie quiere pagar ese costo de esperar 1 o 2 años, porque el contexto no lo da. Los últimos 4 o 5 años fueron, de la pandemia para acá, te diría, muy malos para todos los medios a nivel económico. Y creo que el éxito, o los jóvenes van a las plataformas porque nacieron con eso y es el mecanismo que conocen, pero creo que si hubiese una radio afín, yo creo que la consumirían. Buenas, ¿cómo va? Soy ¿Cómo José, estás? también de producción audiovisual de segundo año. Un poco hablando de esto, yo pienso que
lo que capaz, o sea, estamos hablando de que la radio capaz no es interesante para los jóvenes. Eso para mí es porque la radio no los va a buscar. O sea, si la radio sacara reels, invirtiese en equipos de cámara, hablábamos de que el streaming es mucho más barato, pero yo pienso que el streaming también trae una propuesta visual, que capaz eso es lo que atrapa a nosotros. Y capaz lo veo más como una red social, porque hay gente que consume streaming en redes y ni siquiera entra en YouTube, ponele. Mi pregunta es, ¿qué tan lejos está hoy la radio de armar algo más como un streaming sin irse de la esencia y trayendo a ponerle a personajes influencers que son un poco lo que capaz te trae más a los jóvenes? Como decía antes, la verdad que las preguntas de todos son súper interesantes. Sí, Urbana lo hizo. Yo creo que en este momento que estamos atravesando no hay ninguna verdad al 100%. Creo que estamos todos indagando y seguimos interpelando a ver qué está pasando con todo esto, con el recambio generacional, con el consumo de las audiencias, etcétera, etcétera. Si vos me decís, por ejemplo, una de las FM que dirigía yo, Pop, vos ves las redes sociales de Pop y te volvés loco. Son excelentes. Son excelentes, ¿sí? Yo creo que eso tiene que ver con que los talentos, lo que pregunta él, tiene que ver con que los talentos de la radio quizás no son nativos de las plataformas digitales, pero además me pasó también que en el caso de querer programar, por ejemplo, yo he ido a buscar, ¿lo ubican todos a Martín Rechimusi? Bueno, Martín Rechimusi está en Pop, ¿sí? Está en Pop en el programa de La Negra Bernasi, pero a Martín lo pude contratar para que venga una vez por semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pasa que cuando vos vas a buscar a los talentos de las plataformas o de los streamings o las redes sociales y los querés llevar al hábito de la radio, que es estar todos los días 3 horas en un programa, ninguno quiere. Te dicen, ¿qué? ¿5 días? ¿3 horas? No tengo nada interesante para decir tanto tiempo. Me han respondido eso. Y además de que, en paralelo, los presupuestos de la radio no pueden pagar lo que ellos ganan en streaming, ¿sí? Ellos quizás posteando 2 stories ganan 10 veces más de lo que vos le podés pagar por venir de lunes a viernes 3 horas, todos los días. Entonces se da un desfasaje muy importante desde ahí. Y además, muchos de ellos tampoco entienden el código de la radio. Les cuesta mucho hacer radio. Me pasó mucho, ¿sabes qué? Con los humoristas. ¿Ubican, por ejemplo, a La Checha? ¿La ubican? Que hace humor en redes. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos ves un humorista en redes, claro que está todo guionado, bonito, y súper original, decís, wow, qué efectista. Y cuando los traes a hacer humor en radio, no pueden. Por eso te digo que todo lo que este momento que estamos atravesando es un poco de descifrar todo esto que estamos planteando entre todos acá, ¿no? Porque no hay ninguna verdad. ¿Alguien más? Yo, acá. Sí. Sí. Yo soy Maite Figueredo, de 2º año de producción también. Estoy acá. Estamos de acuerdo en que hoy en día es muy difícil conseguir un aparato de radio, comprarlo, venderlo en sí. Bueno, venderlo no, pero conseguirlo. Como jóvenes, quizás también las programaciones de radio están hechas para gente más 40 porque son personas que conservan su radio de hace muchos años. Y mi pregunta es la siguiente. Si el día de mañana se incentivara la venta de radios a personas jóvenes, aunque la programación no esté hecha para gente de nuestra edad, pero sin embargo haya gente de nuestra edad que le interese una programación para personas más grandes, ¿vos creés que crecería la audiencia o ya como está instaurado el streaming, aunque se vendan más radios, no habría un aparato? Claro. La radio analógica, el aparato de la radio analógica. Claro. Mirá, yo creo que sí se venden radios. ¿Radio 10 o qué radio hizo esa campaña que regalaban radios? Radio 10, hicimos con Radio 10, una radio
de portátil regalamos. No, radios se consiguen, se venden, todavía se venden. Quizás te cuesta un poquito más conseguir una radio AM, ponele, pero se venden, los autos tienen, los celulares tienen. Eso no es tan común como ir a una tienda y conseguir un celular, es mucho más fácil que ir y conseguir una radio así analógica. Mirá vos. Es mucho más fácil conseguir un teléfono y streamear que agarrar una. Sí, igual en el teléfono igual también puedes escuchar la radio. Sí, puedes escuchar la radio también, pero no, entiendo que sí, que digamos, como te decía, la audiencia no está tan medida en el aparato, ¿sí? en por qué plataforma la escuchás, sino si escuchás ese medio. Obviamente que si tuviésemos una propuesta más joven en radio, ¿sí? Más allá del aparato, digamos, sería mucho más fácil de escuchar también por los distintos dispositivos que tenés, que quizás no sea solo el aparato, sino que puede ser la FM dentro de tu celular, que puede ser si vas en un auto, en la radio de un auto, digamos, hay distintos. Es una posibilidad más de llegar, ¿sí? Que hasta ahora no estaba. Esa sería un poco la conclusión. Bueno, la última para cerrar. ¿Cómo te imaginas el futuro de la radio en este universo del audio? Que hablaste mucho de radio en vivo y de radio sincrónica. Claro. Acá están los futuros Totalmente, profesionales. Acá todos tienen posibilidades. ¿Te lo imaginas con contenidos asincrónicos, que sea una radio híbrida, en plataformas, en celulares? No sé, jugá un poquito con el futuro a nivel también con el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los hologramas, el sonido binaural. ¿Cómo te lo imaginas? Son tantas cosas que te digo. Es que para soñar la respuesta. Tremendo, tremendo. Si me preguntás qué me gustaría a mí, más de que qué es lo que va a pasar, porque creo que eso no lo sabemos. Sí, es verdad que está todo avanzando a una velocidad que es impresionante. Vos hablás de inteligencia artificial. En Colombia ya hay radios que son 100% hechas con inteligencia artificial. Y acá, tenemos un tema con eso que es bastante grave y controvertido, porque los locutores, por ejemplo, los que hacen publicidad y que sean emulados por inteligencia artificial, es como que, pobres, se les termina el laburo, ¿no? Si eso es, por suerte tenemos una reglamentación de que para que eso pase todavía falta tiempo, pero es importante. No, yo creo que habría que tratar de maridar las dos cosas. Como les decía también de una radio joven, también creo que hacen falta recorrer varios caminos en función de interpelar y seguir hablando de esto, ¿no? De entender el recambio. Otra de las cosas que me parece que quizás en algún momento sería interesante es ver, por ejemplo, que yo lo estoy notando, ¿no? Por ejemplo, algunas radios que no están funcionando bien o que no están financiadas. Hay algunas frecuencias que quizás hoy están en el puesto 15, 16 o 20 de audiencia. Bueno, ¿qué pasa si a esa audiencia, a esa frecuencia le asociamos un streaming, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a Luzu o a Olga les proponemos que se asocien a una frecuencia de radio? Entonces sería una manera de traer a los jóvenes a la FM, ellos que tengan una plataforma más. Exactamente. Creo que podría venir por ahí también. A nivel programación, me imagino este juego de formatos, por eso te hacía la pregunta. Por ahí te la imaginas más cerca de los podcasts, con los podcasts y la radio en vivo, la programación en vivo, micros. O sea, a nivel formatos, ¿cómo te imaginas esa radio de acá a los próximos años, por lo menos? No, me la imagino en vivo. Yo creo que la radio, en lo que es su esencia de informar, de participar y sobre todo en los horarios claves, eso jamás podría ser vía podcast. O sea, yo creo que eso va a seguir existiendo. Quizás se tienen que ayornar a los formatos, a la manera de comunicar. Creo que hoy, va a cambiar la manera de hacer periodismo. Eso sí me parece. O si vos te pones a pensar y a ver y a observar, quizás los periodistas con los que nos formamos nosotros estaban acostumbrados a hablar en un tono de imponer ideas, por ejemplo, ¿no? O desde quizás el tono fuerte, imperativo. Yo creo que eso no corre más por las maneras también que se han avanzado, gracias a Dios,
en un montón de cosas que tienen que ver con el buen trato, ¿no? Con un montón de cosas que quizás antes pasaban en el periodismo que hoy quizás no se permite, ¿no? Y por ejemplo, antes uno entraba a una producción y estaban todos a los gritos y a las puteadas, hablando mal y pronto, y hoy sí, porque digamos he tenido en mi oficina mucha gente llorando por un maltrato y quizás eso en otros años no hubiese sido nunca maltrato, ¿se entiende? O sea, pero bueno, por suerte se fue para adelante en ese sentido y en esos tonos, y creo que la nueva manera de comunicar también va a estar muy atada a eso, como ya está pasando en algunas cosas, pero bueno, cuando nos vayamos generacionalmente más hacia arriba, va a estar también impregnada por esa nueva estética, por decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad que pasamos por todos los temas, ¿no? Me parece que fue muy rico, muy enriquecedor también que ustedes puedan plantear algunas consultas, preguntas que también nos interpelan a nosotros como comunicadores, ya con largo recorrido. Nosotros, bueno, yo en particular mucho más en cuanto a lo cronológico, no, bueno, pero... solo a lo cronológico, pero vos con tu juventud y tu expertise en función de, bueno, el camino que venís haciendo, ¿no? Desde productor de un programa hasta haber estado también en un lugar de responsabilidad y de pensamiento y creatividad tan importante como ser, ¿no?, parte director de un grupo de tantas radios tan exitosas. Él empieza en un ciclo, como lo dijo, y deja todas estas radios también bien paradas en cuanto a mediciones, o sea que eso es mérito propio de él, y trabajar en equipo, que acá no se habla nunca el tema de equipo, no, clave, todos clave. Son importantísimos en esa maquinaria Clave. que se mueve, ¿verdad? No, O sea, no se puede. fundamentales. No hay manera, no hay manera. Y el líder o el productor general o ejecutivo es el que tiene que ordenar esas circunstancias para que todo fluya de la manera más natural y, como decías vos, se traslade al aire también para que eso sea también algo agradable para el oyente, digamos, para que no se, digamos, Sí, yo creo que en ese sentido es una radio funciona cuando se arma la familia de la radio, claro, que me gusta decirle así. Cuando se arma la familia es muy raro que a una radio le vaya mal, pero para armar la familia, y siempre les digo a los productores ejecutivos y a los conductores, ¿no?, que son los que todas las semanas uno se reúne constantemente, es pensar una foto de una mesa de un asado donde nos podamos sentar todos y nos riamos y estemos todos bien. Bueno, para eso hay que limar mucho y hay que trabajar mucho la integración, porque también sepamos que como productores trabajamos el 80% con administrando egos y el 20% es el resto del todo el contenido periodístico, artístico, etcétera, ¿no? Bueno, yo siempre digo eso, somos como los bomberos, ¿viste? Que apagamos todos los incendios y resolvemos todas las cosas. Y los médicos que tienen que ahí salir a resolver un tema. Los productores son integralmente eso, ¿no? Hacedores y a su vez, digamos, los que manejan y sostienen los productos, y vos bien lo definiste. Así que, si les parece, le damos un aplauso a Sebastián Pedrón. Un placer. Gracias a todos. Muy buenas las preguntas, chicos, súper interesantes, ¿verdad? Les espera un futuro hermoso. Porque si ya preguntan así, me parece... Y lo comprometo que cuando tenga su radio, seguramente la va a tener, su radio propio, su proyecto joven, Ojalá. tenga en cuenta a los estudiantes que tenemos valiosos. Hay gente con la verdad, talento, gente que... Sí, por supuesto. Me llevo la verdad que una imagen divina, porque me ha pasado en otros ámbitos académicos también de charlar y demás, pero las preguntas Ya de hoy... chicos de producción trabajaron con vos, ¿te acordás que sí, estudiantes claro. de producción trabajaron con él en su productora? Así que Sí. siempre, nunca hay que desaprovechar el networking y esta cosa de tener contactos y vernos, conocernos, y sobre todo, bueno, como productores ustedes, apostar a lo suyo, a lo que crean y proponer. Si ustedes proponen, están en contacto con la realidad, se informan, se actualizan, van a tener un largo camino por delante en este medio que, pese a los momentos que recién hablábamos, a las fotografías, a las Sí, situaciones, uno siempre cree en uno mismo y apuesta a su carrera, a sus logros, a lo que proyecta, tarde o temprano se da. Y el caso de trabajo, de constancia y de esto, ¿no?, de actualización, es Sebastián Pedrón, así que te agradezco, Sebastián. Por favor, Ro, gracias a vos.